Noticias de última hora. Redadas el rancho oculto de César Duarte. Martes. Un portón de acero negro estalla contra el piso húmedo. Del otro lado comienza el cateo que desentierra una verdad escondida durante años. En plena madrugada del martes 9 de diciembre de 2025, 6 camionetas del Servicio Secreto Mexicano irrumpieron en una brecha escondida de la Sierra de Chihuahua, avanzaron sin faros bajo el cielo cubierto, guiadas solo por coordenadas GPS y la voz en videollamada de un solo hombre. Ejecuten el operativo, ya no va a ceder ni un metro más. Era Omar García Harfuch. Y ese rancho era el secreto mejor guardado del exgobernador priista César Duarte, emblema del partido de los corruptos, prófugo capturado y hoy otra vez en el centro de un escándalo monumental. Lo llamaban Vacas Gordas, un terreno de 25 hectáreas oculto entre Campo 72 y La Boquilla. No estaba en ningún registro público, no figuraba en expedientes judiciales. Ninguna de las más de 50 propiedades aseguradas a Duarte incluía ese sitio. Pero esa madrugada el equipo de Harfuch rompió la puerta y lo que encontraron adentro fue obsceno. Una casa principal de 785 metros cuadrados, un cine privado, una terraza con asadores, una presa artificial y en la cochera 3 camionetas Suburban blindadas. Todo cercado con alambres de púas, todo escondido tras árboles viejos y caminos de terracería. Pero lo peor no era el lujo, era lo que estaba en la caja fuerte. 14 millones de pesos en efectivo, joyas, diamantes, zafiros, pasaportes falsos y entre las cenizas de una bolsa negra documentos quemados con sellos oficiales. Ese rancho no era solo un escondite, era un búnker financiero, una cápsula del tiempo del saqueo, una que ni la Fiscalía de Chihuahua, ni el SAT, ni la FGR habían detectado antes. ¿Por qué? Porque estaba a nombre de una empresa ganadera, una comercializadora de ganado con sede falsa y una representante legal con apellido conocido, Berta Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador. Así empezó todo, una firma, un contrato, un expediente polvoso de un sexenio olvidado. Fue ahí donde Harfuch encontró la grieta y cuando la abrió desató un operativo que va a sacudir a todo el país. Que si ese rancho permaneció invisible durante años, ¿cuántos más están aún por aparecer? Y lo que encontraron escondido en una habitación secreta es incluso más grave. La tierra estaba mojada, el viento soplaba entre los árboles secos como si advirtiera algo, y entre brechas apenas visibles en el mapa emergía la silueta del rancho Vacas Gordas. 25 hectáreas de lujo, desmedido, aisladas entre las montañas de Chihuahua, un lugar que no existía oficialmente, pero que lo tenía todo. Cercado con alambre de púas y entrada de piedra negra, casa principal con acabados de mármol, cine privado, salón de eventos, terraza con asadores y una cochera para 12 autos. Era más que un rancho, era un símbolo, el símbolo de cómo el PRI, el partido de los corruptos, saqueó Chihuahua. Desde el aire, el equipo de inteligencia de Harfuch tomó las primeras imágenes térmicas, las luces estaban apagadas, ningún vehículo en movimiento, el silencio era absoluto y eso fue lo primero que encendió las alarmas, porque aunque todo parecía deshabitado, algo no cuadraba. Afuera los árboles estaban podados, la tierra removida y las cámaras de seguridad activas. Era evidente, alguien había estado ahí tal vez horas antes, tal vez aún dentro, pero nadie abrió cuando los agentes tocaron la puerta. Entonces el general al mando hizo lo que tenía que hacer, autorizó el ingreso forzado. La puerta estalló en una explosión controlada. El eco retumbó por toda la propiedad y lo que apareció tras el umbral fue un escenario de riqueza e impunidad. Césped verde fosforescente recién cortado, un estanque artificial con patos exóticos, establos con caballos pura sangre y en las paredes de la casa pinturas al óleo con firmas que valen millones. Los agentes no podían creer lo que veían. En una de las salas, una botella de coñac sin abrir valuada en más de 150,000 pesos. En el cuarto principal, colchas de piel fina y almohadas bordadas con las iniciales CD. Era el escondite perfecto de un gobernador que nunca dejó de vivir como rey. Pero entonces vino la primera anomalía real, la pista que lo cambiaría todo. Uno de los agentes encontró entre papeles viejos un contrato ganadero firmado en 2012, con sellos del gobierno estatal y el nombre de una empresa desconocida. ¿Quién la dirigía? La esposa de Duarte,
¿Quién firmó su creación? Un notario vinculado con escándalos de corrupción del PRI. Y ahí empezó a desenredarse la verdad. Ese rancho no era solo una propiedad más, era una pieza clave de una red de lavado, una que usaba prestanombres, empresas fantasma y jueces aliados, una que burló al sistema por más de una década y que Harfuch desde su escritorio en Ciudad de México desenterró con un solo expediente olvidado. Pero había algo más, un testimonio, uno solo, de un ex vaquero que trabajó en el rancho, un hombre que había visto llegar camiones con ganado sin registro, que había escuchado nombres y que dio una dirección que no existía en ningún mapa. Fue su palabra la que los llevó hasta Vacas Gordas y lo que diría después haría helar la sangre de todos. El rancho parecía vacío, pero el aire estaba cargado. Los agentes avanzaban con cautela, llevaban los rifles arriba, el dedo firme sobre el gatillo. La orden era clara, revisar cada rincón, no dejar nada atrás, porque Harfuch había sido contundente desde el inicio. Este lugar es una cápsula del crimen y vamos a abrirla por completo. Los primeros 15 minutos fueron tensos. Silencios, habitaciones sin personas, puertas sin candado, pero con cada paso el miedo crecía. En el sótano, una de las agentes forzó una caja de herramientas y ahí apareció lo inesperado, una credencial de lector chamuscada a nombre de un hombre desaparecido en 2017, presunto proveedor del gobierno de Chihuahua durante la gestión de Duarte. Al mismo tiempo, en el establo principal, otro grupo encontraba una libreta con números de cuenta y nombres en clave, y entre la paja del establo una caja fuerte empotrada. El general pidió silencio total. Los agentes rodearon el perímetro. Se solicitó refuerzo de cerrajería táctica y al abrirla el estómago de todos se apretó. Montones de billetes apilados como ladrillos, pesos, dólares, euros, 14 millones en efectivo, joyas, cadenas de oro, relojes de colección y debajo de todo pasaportes falsos con identidades múltiples. Uno de ellos con la foto de Duarte, pero con un nombre distinto, un nombre vinculado a propiedades en Texas. También había zafiros, diamantes sueltos, un broche de oro con el escudo del PRI y una bolsa negra. Cuando la abrieron, el olor fue lo primero que los detuvo. Era plástico quemado y dentro papeles oficiales con sellos del gobierno estatal reducidos a cenizas, pero el fuego no los había destruido del todo. Uno de los documentos aún era legible, un convenio firmado en 2014 entre el estado de Chihuahua y una empresa ganadera que no existía. Ahí estaba el verdadero rostro del crimen. No era un grupo con objetos peligrosos en las manos, era un gobernador priista que usó vacas como fachada. Un sistema completo de simulación para desviar recursos públicos hacia empresas privadas disfrazadas de subsidios al campo. Y lo más brutal, una de esas empresas tenía como sede el mismo rancho en el que estaban parados. Vacas Gordas, el epicentro de la estafa. Pero entonces un agente escuchó algo, un golpe seco, luego otro. Provenía del fondo del terreno. Detrás de los establos todos los elementos se replegaron, caminaron en formación cerrada hasta que lo vieron. Una puerta de madera semiabierta cubierta por ramas. Detrás, una estructura más pequeña, sin ventanas, con cerrojos oxidados. Uno de los soldados se acercó con el dispositivo listo. Empujó la puerta con fuerza y lo que había dentro no estaba en ningún reporte. No figuraba en los mapas, no lo mencionó ningún testigo. Era una habitación secreta y su contenido podría derrumbar todo el caso. La habitación secreta olía a humedad, a encierro, a cosas que no querían ser vistas. Los muros estaban forrados de madera, las ventanas selladas desde afuera y en una de las esquinas una caja metálica oxidada. Dentro no había objetos ni dinero. Había documentos y carpetas, fotografías y una libreta con nombres. Las hojas estaban manchadas, algunas arrancadas, pero una página resistió. Nombre completo: Alonso Carrillo Guzmán. Profesión: contador rural. Cargo: administrador de Ganadera del Norte, una empresa que el propio gobierno de Chihuahua presumía como ejemplo de productividad. La última vez que alguien lo vio fue en 2017. Su esposa Marcela sigue poniendo veladoras cada domingo. Dice que él solo quería dejarle algo bueno a sus hijos y aún guarda su celular apagado por si un día vuelve a sonar. El nombre de Alonso no era el único, había más de 20, varios tachados, otros con
fechas escritas a lápiz y una palabra al lado, ajustado, junto a la libreta, fotografías impresas, hombres en asambleas ganaderas, firmando convenios, sonriendo junto a César Duarte y en el fondo de cada imagen el logo del PRI. Uno de los agentes identificó a otro rostro, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario de Hacienda en Chihuahua, conocido prestanombres de Duarte, falleció en un supuesto accidente en 2018. El auto se incendió, su expediente fue cerrado en semanas, pero en esta libreta aparecía no solo como socio, sino como tesorero directo de la Red Fantasma. Cada línea que los agentes leían era una confesión silenciosa, una bitácora de nombres que no debieron desaparecer y que hoy por fin volvían a tener rostro. Harfuch fue notificado en tiempo real, pidió revisar cada línea con guantes, cada nombre debía ser confirmado, cada empresa rastreada, porque para él esto no era solo un cateo, era un acto de justicia pendiente, y su mensaje fue claro: a cada víctima que callaron con miedo o dinero, hoy le devolvemos la voz. Pero aún faltaba la pieza clave, una firma, un dato, un testimonio que conectara el rancho con el desvío de millones, y lo que encontraron dentro de un cajón secreto escondido bajo el piso de esa misma habitación haría temblar los cimientos del sistema político que protegió a Duarte durante años. Bajo el falso piso de madera había una caja de seguridad enterrada, sellada con 2 tornillos de acero, y encima una alfombra decorativa con el escudo del PRI bordado en hilo dorado. Los agentes la abrieron en silencio y adentro estaba el eje de todo. Un solo folder marcado con tinta roja: Convenio Pecuario 2013, clasificación confidencial, dentro 5 páginas, firmas, sellos, montos y un nombre repetido hasta el cansancio: Unión Ganadera Regional, División del Norte, la empresa fachada de César Duarte. Ese documento en apariencia técnico era un mapa del saqueo. Enumeraba subsidios para el repoblamiento de hato ganadero. Pero esos millones nunca llegaron a los pequeños productores. Fueron triangulados desde la Secretaría de Hacienda Estatal a cuentas de empresas fantasma y de ahí a los bolsillos de Duarte, su esposa Berta Olga Gómez Fong y una red de familiares y prestanombres. Una operación quirúrgica perfectamente calculada, amparada en convenios firmados por notarios corruptos y aprobados por jueces priistas. Así funcionaba el sistema. 1. Crear empresas fachada con dueños falsos. 2. Firmar convenios desde el gobierno estatal. 3. Autorizar transferencias millonarias. 4. Justificarlo todo con la compra de ganado que nunca existió. Y el resultado era un rancho oculto, una mansión ilegal, un exgobernador viviendo como rey mientras el Estado se desangraba. El equipo de inteligencia de Harfuch ya lo tenía todo cruzado: nombres, contratos, fotografías, transferencias. Una de ellas, fechada el 15 de julio de 2015, revelaba un movimiento de 23 millones de pesos desde la Secretaría de Desarrollo Rural hacia Ganadera Vacas del Norte S.A. de CB, con sede registrada en una casa abandonada de Paral. La representante legal, Berta Olga Gómez Fong, el notario que firmó el alta, el mismo que ofició bodas de políticos priistas durante más de una década. Ese fue el verdadero negocio, no las vacas, no el campo. El negocio era desviar fondos públicos, simular apoyos, construir imperios inmobiliarios y ranchos de fantasía. Todo con la protección del PRI, el partido de los corruptos. Pero hubo un descuido, una sola dirección mal archivada, un expediente judicial con una hoja de más, una empresa ganadera que no cerró bien su contabilidad, y ahí Harfuch metió la lupa porque para él no existen coincidencias, solo estructuras ocultas que nadie quiso ver. Y lo que estaba a punto de descubrir no solo confirmaría la red de Duarte, revelaría que parte del dinero desviado fue usado para comprar propiedades en Estados Unidos bajo nombres falsos. Fue un detalle mínimo, un número de folio impreso al reverso de una hoja, pero cuando los analistas de Harfuch lo revisaron, se desató el terremoto. Ese número correspondía a un acta notarial inscrita en El Paso, Texas, y al cruzarlo con bases de datos internacionales apareció lo impensable, una red de compra de propiedades
en Estados Unidos ligada directamente a César Duarte y su esposa. Casas, departamentos, terrenos, todo adquirido entre 2012 y 2016, todo con prestanombres, todo pagado con recursos públicos mexicanos. El hallazgo se confirmó con una fuente inesperada, un investigador privado de origen mexicano radicado en Nuevo México que seguía el rastro de Duarte desde su fuga en 2017. Él proporcionó un listado de 22 propiedades, 21 de ellas compradas mientras Duarte aún era gobernador. Entre las direcciones, una coincidía con una vivienda en la que, según testigos, la familia Duarte escondía dinero en efectivo, obras de arte, óleos y jarrones de Mata Ortiz, patrimonio cultural del estado de Chihuahua. Pero había más. El investigador aseguró que algunas de esas casas habían sido puestas a nombre de menores de edad, los hijos del exgobernador. Ahí todo cambió. El caso dejó de ser solo un cateo y se convirtió en una acusación internacional de lavado de dinero, crimen organizado y corrupción de alto nivel. El PRI, Partido de los Corruptos, no solo saqueó Chihuahua, exportó el saqueo, lo institucionalizó, lo convirtió en sistema y César Duarte fue su rostro más cínico. La FGR, al recibir la información, confirmó lo peor. Entre los documentos confiscados en el rancho Vacas Gordas había recibos de mantenimiento, facturas de decoración y estados de cuenta vinculados con propiedades en El Paso, Albuquerque y Santa Teresa. Una de esas propiedades era visitada regularmente según registros migratorios por Olga Gómez Fong, aún con libertad condicional. Y todo se pagaba desde cuentas abiertas a nombre de empresas ganaderas mexicanas, empresas que sobre el papel seguían activas. La tormenta estaba servida. En las próximas horas se activaron órdenes de cateo para 4 residencias en Texas y Harfuch envió un mensaje a su equipo. Si creen que esto termina en Chihuahua, se equivocan. Vamos a seguir cada peso, cada ladrillo, cada mentira, porque lo que comenzó como una finca perdida ahora era el epicentro de una operación binacional. Y el Estado mexicano por fin estaba dando el golpe que nunca llegó durante años de impunidad, pero justo cuando la prensa comenzaba a recibir filtraciones apareció una llamada anónima, una voz distorsionada, un mensaje que lo cambiaría todo. Ese no era el único rancho y lo que hay en el otro es peor. Ciudad de México, miércoles 0:38. El salón de operaciones especiales estaba encendido, mapas en pantalla, rutas aéreas, documentos escaneados en tiempo real y al centro de todo, con la mirada fija y sin parpadear, Omar García Harfuch. La llamada anónima acababa de entrar. No era una amenaza, era una advertencia. Hay otro rancho, está igual de escondido y todavía más sucio. El mensaje fue validado por sistemas de voz. La fuente era legítima. Un ex colaborador del gobierno estatal en tiempos de Duarte, alguien que hasta hoy había guardado silencio. Harfuch no dudó. Pidió al equipo de inteligencia cruzar coordenadas, expedientes olvidados y registros satelitales. En menos de 40 minutos apareció una brecha rural no registrada oficialmente, ubicada al suroeste del municipio de Valle de Allende, a 3 kilómetros de la zona donde antes se aseguró el rancho El Saucito. La coincidencia era brutal porque el Saucito había sido asegurado en 2017, pero esta nueva propiedad nunca fue tocada, ni siquiera figuraba como terreno rústico. No vamos a dejar huecos en esta red, dijo Harfuch ya con la vista puesta en Chihuahua. Si hay otro búnker de Duarte lo vamos a encontrar y lo vamos a vaciar. En menos de una hora se activó un segundo operativo aéreo. 2 aeronaves salieron del aeropuerto militar en Santa Lucía, cada una con 18 elementos tácticos, más 4 agentes de inteligencia digital. Y desde su sala de comando, Harfuch volvió a dejar clara su línea. Esto no es una cacería, es una cirugía y no vamos a dejar metástasis. Mientras los helicópteros despegaban en Ciudad de México, se emitía una alerta nacional. Nuevo operativo en curso, segundo objetivo, rancho clandestino vinculado a César Duarte. La prensa aún no lo sabía, pero dentro del gobierno todos entendieron el mensaje. Era la segunda fase, el segundo golpe, y Harfuch sabía que con este cateo no solo cerraría el cerco, también abriría la puerta para algo más grande, la conexión financiera internacional del PRI, porque muchos de los nombres que aparecían en las nuevas carpetas no eran de Chihuahua, eran de la Ciudad de México, y de ahí el escándalo podría escalar hasta los más altos despachos del partido. El secretario de Seguridad no sonrió, no levantó la voz,
Solo repitió una última frase antes de cerrar la sesión. Este es el principio del fin para los que pensaron que podían esconder un país entero en una finca. Pero cuando los helicópteros sobrevolaron la segunda propiedad, lo que vieron desde el aire dejó a todos en silencio. Un patio recién quemado, una construcción colapsada y un mensaje pintado en la tierra con cal. Ya no llegan tarde, pero tampoco a tiempo. La imagen quedó grabada desde el dron táctico, una finca derrumbada rodeada por tierra quemada y al centro un mensaje de ceniza. No era solo un aviso, era una declaración. Llegaron, pero ya nos fuimos. Esa madrugada las consecuencias comenzaron a detonar como dominó, y no solo para Duarte. En Chihuahua, 3 exfuncionarios del gobierno estatal fueron localizados e interrogados. Uno de ellos, exsecretario técnico del Congreso local, confesó haber firmado contratos con empresas inexistentes. Otro, un exdirector de recursos pecuarios, aceptó haber autorizado transferencias a nombre de programas que nunca se ejecutaron y todos, sin excepción, mencionaron lo mismo. Era orden directa de arriba, nadie decía que no. Mientras tanto, en los pueblos aledaños a los ranchos asegurados, la indignación subía como espuma. Campesinos que nunca recibieron un peso del programa ganadero, hoy descubrían que ese dinero sirvió para pagar lámparas Tiffany y camionetas blindadas. Una mujer en Campo 72, madre de 3 hijos, lloró frente a las cámaras. Mi esposo falleció esperando un crédito para comprar 4 vacas y este tipo tenía un lago artificial. Las redes sociales estallaron. Las imágenes del rancho Vacas Gordas se hicieron virales. El cine privado, el estanque de patos, los 14 millones en efectivo apilados como si fueran leña y el hashtag que se volvió tendencia fue brutal. Número, el PRI se robó hasta las vacas, pero el golpe más profundo fue otro, fue moral, fue institucional, porque lo que Harfuch y su equipo habían demostrado era que durante más de una década el saqueo fue legalizado, firmado por notarios, registrado por jueces, aplaudido por el PRI y lo peor, tolerado por los gobiernos que vinieron después. El sistema estaba podrido desde los juzgados hasta los registros públicos, desde las ganaderas hasta los registros de propiedad. Por eso este cateo no era un simple operativo, era una forma de justicia histórica. Harfuch lo dijo en una reunión privada con su equipo: no estamos asegurando terrenos, estamos desmantelando una forma de poder. Y tenía razón, porque cada rancho asegurado es una escuela sin construir, cada hectárea robada es una clínica abandonada, cada vaca fantasma es una madre real que falleció sin apoyo. Los fiscales federales ya preparan los nuevos cargos. Ahora, no solo por lavado de dinero, también por delincuencia organizada, por desvío internacional y por encubrimiento. Y según fuentes de la FGR, las siguientes órdenes de aprehensión podrían tocar a personajes activos del PRI, pero antes de eso queda una última revelación, un documento que apareció al fondo de una caja metálica, una firma olvidada, un hombre intocable, y cuando Harfuch lo vio, supo que el caso apenas estaba comenzando. Las imágenes del cateo recorrieron el país como fuego sobre pólvora. Las vacas, la caja fuerte, los pasaportes falsos en el rancho imposible y al centro de todo el rostro de un hombre que durante años representó lo peor de la política mexicana, César Duarte Jaques, exgobernador, exdiputado, miembro ejemplar del PRI, el partido de los corruptos. Las reacciones no tardaron en el Congreso, algunos intentaron minimizar lo ocurrido. Un caso aislado, dijeron, un error del pasado. Intentaron repetir, pero la gente no tragó más mentiras porque ya no se trata solo de Duarte, se trata de todos los que firmaron a ciegas, todos los que callaron, todos los que se sentaron a comer del mismo plato podrido. En redes sociales, miles de mexicanos exigieron algo más que justicia. Querían memoria, querían verdad, querían nombres y los querían ya. El cateo del rancho Vacas Gordas se volvió símbolo, un recordatorio brutal de lo que sucede cuando el poder se siente impune.
y del otro lado la figura firme, serena y frontal de Omar García Harfuch. No gritó, no posó para fotos, no pidió reflectores, solo hizo lo que ningún otro había hecho, levantar la alfombra y mostrar lo que había debajo, porque en México no solo se roban dinero, se roban oportunidades, vidas, generaciones enteras. Cada rancho de Duarte es un hospital que no se construyó. Cada millón desviado es una comunidad que quedó a oscuras. Y este cateo ejecutado con precisión, con pruebas, con fuerza, no solo descubrió una propiedad, descubrió una forma de operar, una estructura, un sistema completo de corrupción con nombre, apellido y escudo partidista. Este video no es para hacerte sentir miedo, es para hacerte recordar que mientras nos decían que no había presupuesto, ellos estaban construyendo presas artificiales y cines privados entre las montañas. Que mientras tú hacías fila en un hospital sin medicina, ellos criaban caballos pura sangre en terrenos protegidos por jueces y que mientras nos pedían paciencia, ellos firmaban cheques para comprar mansiones en Texas a nombre de sus hijos. Hoy Duarte vuelve a prisión, pero la pregunta ya no es si caerá, la pregunta es ¿cuántos más están a punto de caer con él? Porque este rancho fue solo el principio, pero no es el final. Y si Harfuch sigue excavando, la tierra de Chihuahua aún puede devolvernos verdades que nos fueron arrebatadas.